Le vamos pidiendo a los chicos que vayan prendiendo el video, así nos podemos ver. Listo, ya le pasé de anfitrión, así que ya puede manejarlo usted. Gracias. No, de nada, buen día. Chao, hasta luego. Bueno, chicos, buen día nuevamente. Hoy nos toca ver la bolilla 8. Vinculada a los atributos de las personas, o atributos inherentes a las personas, y para luego comenzar con uno de ellos, empezar a desarrollar uno de ellos, que es la capacidad. A ver, espere que vamos a dar ingreso a los que están acá esperando en la sala. Y por ello comenzamos dando un concepto, ¿no?, de los atributos. Los atributos de las personas o atributos inherentes a las personas son las cualidades esenciales que revisten toda persona, o también llamados componentes estructurales de la individualidad. Los atributos se distinguen de los derechos personalísimos, por lo menos en nuestra opinión. Hay distintas posiciones al respecto, ¿no? Están quienes, por un lado, los asimilan a los mismos. Ustedes si leen Rivera van a encontrar que considera como uno de los atributos los derechos personalísimos, derechos de la personalidad. Es decir, que existiría en esa posición una asimilación. Después tienen a otra postura: no, acepté a todos. No sé cuál es, perdón, que estoy interrumpiendo. No, acepté a todos. Igualmente que me vuelvan a ver. Ahí la admito, perdónenme. Ahí, creo que ahí está. Entonces, como les decía, hay posiciones que los asimilan a los derechos personalísimos, ¿sí?, como la posición de Rivera. Otros que dicen solamente dos de los atributos, el nombre y el domicilio, en realidad configuran también derechos de la personalidad. Y después tenemos una tercera posición, que es en la que yo les comenté al inicio, que es la que los distingue. Mire, estas son cosas desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. Los atributos son institutos distintos a los derechos personalísimos. Primero porque el derecho personalísimo es, en su naturaleza, ¿un qué? ¿Alguno vio? ¿Me escuchó? Cuando le pregunta por un derecho personalísimo, le dice, bueno, ¿pero qué es? Bueno, entiendo que todavía no empezaron a leer. El derecho personalísimo, esencia, es un derecho subjetivo. Y esto de los atributos es más que nada una cualidad o componente estructural. Se es persona porque se tienen estos atributos. Y esos atributos presentados nos permiten distinguir de que estamos frente a una persona en el derecho, es decir, como construcción jurídica. Desde otro lado, hay una diferencia temporal, ¿no? Como se es persona, y es decir, que eso determina que y es una consideración a priorística, a posteriori, esa persona le vamos a atribuir titularidad para
respecto de derechos personalísimos. Entonces, primero se es persona, porque se tienen los atributos, y posteriormente le reconocemos a esa persona la titularidad sobre derechos personalísimos. Esas son las dos diferencias principales como para poder distinguir a los atributos de las personas de los derechos personalísimos que corresponden a las personas. Y hay dos ejemplos, es decir, cuando a una persona se le niega o se le desconoce su nombre, bueno, eso está atacando uno de sus atributos, ¿bien? Cuando se busca amparar el uso del propio nombre, se está defendiendo a la persona misma. ¿Por qué? Porque es un integrante esencial de la misma, el nombre. Y eso es distinto a la fama o la reputación que pudiera considerar que una persona tiene en función de ese nombre, de lo que ella representa. Son dos facetas. Por un lado tienen lo que se refiere al elemento estructural, el nombre, y por otro lado, la incidencia o efectos en su fama, en su honor, ¿sí? O en su reputación, que tiene la utilización del nombre para esa persona. Entonces vemos, por un lado, lo que es el atributo en sí, de lo que son efectos que están vinculados a un derecho personalísimo como es el honor. Lo mismo, cuando se reafirma el domicilio general como atributo, es para preservar el elemento de ubicación de las personas, la identificación desde el punto de vista espacial, de dónde están las personas para el cumplimiento de sus deberes jurídicos y la adquisición de sus derechos. No significa en ningún modo que al reconocer el domicilio, no significa la tutela de la privacidad, de las cosas que se encuentran dentro de la residencia de cada uno de nosotros. ¿Bien? Es decir, esto último es parte del derecho a la intimidad o al derecho a la privacidad que corresponde a los derechos personalísimos. Ahora vamos por la enumeración. Discúlpeme, profesor. Sí. No me queda del todo claro la diferencia entre derecho personalísimo y atributo. O ejemplos de derechos personalísimos, ¿cuáles serían? Bueno, los derechos personalísimos son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al honor, ¿sí? En sus dos facetas, el honor subjetivo, es decir, lo que respetable consideramos cada uno de nosotros, y de la reputación, de lo que entendemos que la sociedad o la comunidad en la que vivimos el derecho a la imagen, ¿sí? Que comprende es decir, la fotografía, la imagen, ya sea como fuere captada, pero también la voz de la persona, los derechos a la disposición del propio cuerpo, cuando una persona presta un consentimiento para realizarse una intervención quirúrgica, está disponiendo de su propio cuerpo o de partes del mismo. Lo mismo cuando puede llegar a un estadio de tener que recibir o donar un órgano. Bueno, está en un acto de disposición del propio cuerpo. A veces lo hace, como en estos casos, en vida, y otras veces se hace para después de la muerte. Entonces, en todas estas situaciones estamos hablando siempre de un derecho personalísimo, un derecho subjetivo que es una emanación de la propia personalidad, que son también como base derechos humanos, ¿no es cierto? Que nos interesa por la incidencia que tiene y los efectos en las relaciones civiles, y la regulación en especial que ahora tenemos en el propio Código Civil, una estructura de derechos personalísimos. En cambio, los atributos de las personas es algo anterior a eso. Es anterior porque hace a la conformación estructural de la persona. Son el nombre, y ahí veníamos con la enumeración,
el estado, el domicilio, la capacidad, el patrimonio, aun cuando pueda ser discutido en la actualidad. Es como si usted dijera, para trazar una analogía con algo que no tiene que ver, pero por ahí le sirve para comprender el concepto. Un auto. ¿Qué tiene un auto? Un auto tiene ruedas, tiene motor, tiene un chasis, tiene una carrocería, tiene un volante. Serían elementos estructurales del auto. Si nosotros vemos en la naturaleza algo, o en la vida cotidiana, algo que tiene estos 4 o 5 elementos, vamos a decir, eso es un auto. Porque tenemos internalizado cuáles son los elementos estructurales. Lo mismo en el caso de las personas. Tenemos un nombre, tenemos un domicilio, tenemos un estado, tenemos una capacidad, tenemos la posibilidad, aunque sea, de tener un patrimonio. Entonces, estamos frente a una persona. Son elementos esenciales que componen a su estructura. La persona como construcción jurídica, como concepto jurídico. Recuerden que la persona, es decir, corresponde en el derecho a una concepción en la cual se le atribuye no solamente, es decir, a los seres humanos, sino también a otros entes ideales y abstractos, como son ¿cuáles? Las personas jurídicas. Las personas jurídicas, ¿sí? Entonces, son importantes el reconocimiento de estos atributos, porque a veces las personas jurídicas no nos aparecen con claridad en la vida de relación, y el identificar estos atributos, que obviamente el Estado no lo tiene, pero todos los demás sí, nos va a permitir saber que estamos frente a un sujeto de derecho y no a un contrato o a un objeto de una relación jurídica. Entonces, es importante aprender los elementos para poder realizar la identificación en materia de personas jurídicas. La persona que no entendió, la alumna que no entendió, ¿se comprendió ahora el concepto y la diferencia? Sí, ahora sí, muchas gracias. Por nada. Bueno, ¿el nombre con qué tiene que ver? Con un atributo de identificación, ¿sí? Nos identificamos dentro de la familia en la cual pertenecemos o dentro de la sociedad a través del nombre, el prenombre y el apellido. Uno nos sirve para identificarnos dentro de la propia familia, el prenombre o el nombre de pila, y el otro para identificarnos en relación a otras familias, es decir, el apellido. Pero ambos conceptos integran la idea de nombre. Derecho, deber de identidad. Es un derecho, atributo de las personas, pero también es un deber. ¿Por qué? Porque es un deber de identificación que se impone frente a la sociedad en la que vivimos. ¿Para qué? ¿Para qué les parece? Que se impone el nombre como deber. Para individualizarnos, doctor. Claro, individualizar a la gente. A ver, uno lo escuché, creo que habló de legalizarnos. Otro no llegué a escucharlo. Individualizarlo, identificarlo. Individualizarlo, identificarlo, es decir, nos interesa, bien, perfecto. Nos interesa a la sociedad le interesa identificarnos, porque también tenemos que cumplir deberes jurídicos, no todos son derechos. Una pregunta, la asociación con, por ejemplo, los números de documento, de DNI, o CUIT o CUIL, ¿también son atributos? No, porque no hay concepto de nombre. No integran el concepto de nombre. Hay una ley que es complementaria, que es de identificación de las personas y que regula la emisión de los documentos nacionales de identidad por el Registro Nacional de las Personas. No configura
es una obligación que viene por esa ley especial, pero no integra necesariamente la idea de nombre, ¿sí? El concepto de nombre. Igual es importante lo que usted me dice, porque cada vez más la identificación de las personas, sobre todo frente a los cambios de nombre por razones de género, que determinan que la identificación de las personas y si lo que han hecho en su vida de relación sea a través del número del documento nacional de identidad, que es inmutable y que lo va a seguir desde el principio hasta el final de sus días. Entonces, y que va a permitir que por un cambio de nombre no se intente con ello evadir a los acreedores y a las deudas que esta persona mantiene, ¿no? Porque va a ser siempre bajo un mismo número de DNI. Es interesante lo que usted me dice, es decir, no entra en el concepto tradicional de atributos, pero no significa de que no existe una obligación relacionada que surja de la ley nacional de tener que llevarlo. El otro ya es una cuestión, el quit es una cuestión fiscal. Con ese motivo fue creado. Aun cuando sirva de identificación fiscal. El otro elemento es el domicilio, ¿no? Y nos interesa como atributo de ubicación, es decir, dónde considera el derecho que están las personas para el ejercicio o de sus relaciones jurídicas, ¿no? Para cumplir sus deberes y adquirir derechos. Atributo de ubicación, el domicilio. El estado de familia, que es la posición que una persona ocupa dentro de una familia determinada. Es hijo, padre, cónyuge, hermano, conviviente también. Padre afín, hijo afín, son posiciones, algunas de ellas son nuevas, están reconocidas en el nuevo código, otras son tradicionales, y esas son las que interesan. Es el estado de familia el atributo de las personas. La capacidad como elemento de actuación en la vida social. Uno de los fines primordiales de la persona. Es más, se confundía el concepto de persona del Código de Vélez, se confundía con la misma capacidad, con la misma aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, aptitud jurídica, aptitud reconocida por el ordenamiento para ser titular de relaciones jurídicas. La capacidad nos mide en relación a actos, ¿no es cierto?, humanos y de carácter lícito, y principalmente con un fin inmediato de adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas. El patrimonio, como ya les dije, es bien claro como requisito, como atributo de las personas jurídicas, y también fue inicialmente reconocido para las personas humanas. El patrimonio es un conjunto de bienes, un conjunto de los derechos individuales sobre los bienes con contenido, materiales o inmateriales, con contenido económico que se atribuyen a una persona determinada, ¿sí? Hay una atribución personal, hay un tratamiento único para ese conjunto que tiene componentes diversos y que en algunas situaciones nos va a permitir adquirir derechos y extinguir, es decir, que otros salgan de esa esfera, pero que siempre va a estar en vinculación con una persona. Ya le digo, es decir, es parte de la concepción de los juristas franceses del siglo XIX, en que el patrimonio es atributo de las personas, porque está indisolublemente ligado siempre a una persona. Porque hay una idea básica de que es el medio, desde el punto de vista económico, para satisfacer necesidades humanas. Se contradice, hay cierta contradicción o oposición actual a considerarlo como un elemento, sobre todo porque
se parten hoy de ideas que son más centradas en la persona, pero no en los bienes, en el concepto económico. Se discute de que existen además patrimonios especiales de afectación a fines determinados, y se dice que tal vez hay personas que no tengan nada, y por ello no podrían dejar de ser personas porque no tienen bienes, porque en realidad no tienen un patrimonio. Sin embargo, sigue teniendo una utilidad el concepto, porque imagínense que ya les digo, presta un servicio la noción para la satisfacción de necesidades humanas, porque aunque nadie tenga poco, sea muy humilde, tiene la ropa con la que se viste o los alimentos mínimos para el día. Eso también integra el concepto de patrimonio, y siempre va a tener la posibilidad jurídica de incrementarlo. Además, el hecho de que haya patrimonios especiales, el hecho de que existan patrimonios especiales no quita que lo que consideramos como atributo sea el patrimonio general de la persona, ¿no? Es para la generalidad de las relaciones jurídicas. Es con el mismo concepto que utilizamos para el domicilio. Recuerden que el domicilio el que constituye atributo es el domicilio general, pero no quita que las personas eventualmente puedan tener domicilios especiales, por ejemplo, para los efectos de un contrato determinado, que no coincidan necesariamente con su domicilio general, o, por ejemplo, en el que constituyen para un juicio, en el estudio del abogado, para las notificaciones que en él se dictan, es decir, domicilio físico o también domicilio electrónico. Entonces la idea de que haya patrimonios especiales no es un óbice para no reconocer al patrimonio general como atributo de las personas, como tampoco es óbice para reconocer al domicilio general como atributo cuando la persona tiene también domicilios especiales. ¿Dudas sobre esto? Un domicilio así especial, como decís, puede ser cuando uno pone su domicilio laboral. Por ahí cuando uno manda a hacer una factura, que te piden un domicilio, ¿eso puede estar considerado o no? Es domicilio especial en la medida en el que uno lo fije como para cumplir determinadas relaciones jurídicas, ¿sí? Pero tiene que existir un compromiso de uno de que eso sea establecido como domicilio especial. Porque lo afecto a determinadas relaciones jurídicas a las que se refiere. En esos términos sí es un domicilio especial. Otra cuestión es la vinculación con las personas jurídicas, ¿no? La idea de los atributos con las personas, en relación a las personas jurídicas. Entonces, si ustedes leen Rivera, les van a escuchar que dice que no existe, que en realidad son elementos que se tienen en cuenta únicamente para el desarrollo de la actividad de la persona jurídica. Otras posiciones, como la de Llambías, siempre considera que los atributos de las personas jurídicas existen y nos sirven para reconocerlas, ¿sí? Nos sirven para reconocerlas cuando no, como les dije antes, cuando no tenemos claro qué es esto que se nos aparece en la vida del derecho, si es un contrato, si es un objeto. Bueno, si podemos reconocer la existencia de estos elementos, bueno, podemos concluir que estamos frente a una persona jurídica.
No sé si se le escucha cortado o si lo pueden, o si lo están recibiendo bien el mensaje. No, se escucha bien, se escucha continuo. Debe ser Perfecto, un sí, problema. hay algunas fallas en el sistema de internet que se está transcurriendo en estos últimos días, que me parece que no son solo mías, porque otros también me los han relatado. Pero bueno, me avisan, si no se empieza a recibir, me tienen al tanto. Bueno, y en la persona jurídica, entonces también los tenemos. ¿Cómo le llamamos al nombre? El nombre en las personas jurídicas se llama denominación. Van a haber regulación en el código sobre esto, sobre cómo debe incorporarse el llamado aditamento, ¿no? Si el nombre, la denominación en las personas jurídicas se integra por el tipo de persona jurídica de que se trata. Es decir, sociedad X, ¿sí? Sociedad anónima, SA, ese es el aditamento. O sociedad tal, o los Marianos, es la identificación del tipo social es el aditamento. Lo mismo en las asociaciones civiles, también. Lo van a ver, es lo que me obliga me permite identificarlo en qué tipo y encuadrarlo en una persona jurídica de que se trate. Lo mismo en la fundación. El aditamento es el que hace la referencia a la clase de persona jurídica que es. Entonces, va a integrar el concepto de nombre, de denominación en la persona jurídica. El domicilio va a estar fijado en el lugar donde se fije en los estatutos de esa persona jurídica, va a ser el domicilio. El domicilio puede estar indicado en una ciudad determinada, es decir, con un carácter amplio en materia de personas jurídicas. Podemos decir que la sociedad tiene domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Pero eso nos va a permitir generar una distinción con la sede social. La sede social va a estar en un momento determinado en la calle Mitre al 1800, por decir algo. La sede social va a permitir, si en la medida que se encuentre inscripta en el ente respectivo que lleva el registro de esa entidad, va a permitir que las notificaciones a la persona jurídica se puedan cursar a la sede social inscripta. Disculpe, Esa distinción, disculpe, ¿la denominación es la razón social? es la razón social, sí. Es la razón, comúnmente como razón social. Integra, es decir, el nombre que los socios o los asociados le dieron, el tipo societario o el tipo de persona jurídica de que se trata. Vean, léase SRL, Sociedad Anónima, Asociación Civil, Fundación. Bueno, el domicilio, tengan en cuenta esta cuestión, ¿no? Cómo tiene regulación en el código. Espere que a ver, le doy los artículos que corresponden. Para nombre vean el 151 del Código Civil y Comercial, para denominación, ¿no?, de las personas jurídicas. Para domicilio vean el 152. Vean también el 153. Hay también un domicilio especial de las personas jurídicas en las sucursales, en aquellas personas jurídicas que tienen sucursales, y tienen distintos establecimientos físicos en un radio determinado, para el cumplimiento de los deberes que allí se han contraído, ¿sí? Es un domicilio especial de las sucursales de las personas jurídicas. Obviamente tiene que ser una persona jurídica que tenga sucursales.
El patrimonio es un requisito generalizado para todas las personas jurídicas. Artículos 154, 170 y 195. Vean cómo el patrimonio, sobre todo lo que es el patrimonio inicial, que está conformado por el capital que tiene que integrar los socios o asociados que la crean, tiene que tener una razonabilidad para que, y una relación necesaria con el objeto que la persona jurídica tiene que empezar a desarrollar. Entonces, el patrimonio va a ir en función o debe ir en función de la actividad que tienen que llevar a cabo para el cumplimiento de sus fines. Es un requisito. Profe, Sí. dijo 154 y después de 154, ¿qué dijo? ¿Qué número dijo? 170 y 195. Gracias. Sobre todo en las fundaciones. La fundación es una persona jurídica en el que el elemento real, es decir, el elemento patrimonial es determinante. La fundación no tiene asociados, ¿sí? Tiene un fundador, tiene un objeto, ¿sí? Y tiene un patrimonio para cumplir con esos fines de la fundación. Entonces, la evaluación que hace necesita autorización estatal para funcionar. Entonces, para permitir, para conceder esa autorización, es un análisis concienzudo sobre el patrimonio inicial que razonablemente tiene que permitir cumplir con el objeto que la fundación... No es tan intenso el control frente a una asociación civil, porque el elemento personal es el que prima. Si bien tiene que tener un patrimonio inicial mínimo y necesario, bueno, pero no es el elemento real el determinante de la asociación civil, sino la reunión y el conjunto de personas que se unen con un fin determinado no lucrativo. Es el elemento personal el que prima en la asociación civil. Sin embargo, el patrimonio es un requisito exigido y es un atributo en mi opinión, de las personas jurídicas, de todas. A ver si tenía acá... Bueno, esto es de otra cosa, vamos a seguir con esto. Y esto lo vemos después al final de la clase. El Estado, obviamente, el Estado de familia no es un atributo de las personas jurídicas. Las personas jurídicas no pueden tener ningún tipo de posición familiar o posición o situación familiar. La capacidad lo es también, es súper necesaria. La capacidad es, Profe, de alguna disculpe, manera, sí. se me cortó en el estado de familia, así que ahí quedé. No, que las personas jurídicas no tienen estado de familia. Ah, perfecto. Sí tienen capacidad, aptitud para adquirir deberes, para ser titular de relaciones jurídicas, pero limitada al objeto, ¿sí? Y a los fines de su creación. Es decir, el factor limitante es el objeto y la finalidad. ¿El objeto qué es? El objeto son las actividades que va a desarrollar, para la cual fue creada, que van a surgir de su estatuto, de su acto constitutivo. Y las actividades están enderezadas a un fin, a una finalidad. Y la finalidad va a depender de la persona jurídica de que se trate. Por ejemplo, si estamos en una asociación civil o una fundación, la finalidad... Ahora se cortó, ¿no? Sí, ahora sí se cortó, ¿no? Sí. Quedó tildado el profesor, ¿o no?
Hola, volví. Me fui de golpe y ahora estoy regresando. ¿Me reciben? ¿Sí? Sí. Ahora sí, doctor, en asociación civil o fundación. Claro, en la asociación civil o fundación, la finalidad es de carácter no lucrativa, es decir, no buscan un reparto de utilidades. Entonces, las actividades que realiza están enderezadas y que conforman su objeto, están enderezadas a esa finalidad no lucrativa. En una sociedad, la finalidad es repartir, obtener un lucro y repartirlo entre los socios. Y el objeto que va a ser comercial, industrial, profesional, va a estar enderezado al cumplimiento de esa finalidad. Bueno, la capacidad para la persona jurídica de que se trata siempre está en función de ese fin. ¿Qué quiere decir? Que no va a poder realizar actos, no va a tener capacidad para realizar actos que sean extraños al objeto social y a la finalidad para la cual se creó. ¿Mm? Si estamos frente a una asociación civil, no va a poder realizar como actividad de manera habitual actos de comercio, de manera habitual y principal, actos de comercio, porque para eso no se creó, no está dentro de su finalidad, ni tampoco puede estar dentro de su objeto. Tenemos que analizar entonces, entablamos una relación con una persona, o vamos a entablar una relación con una persona jurídica, vamos a tener en cuenta cuál es su objeto y cuál es su finalidad. Y si tiene capacidad para el acto que tiene que celebrar conmigo. Y para eso tenemos que ir a ver cuáles son las actividades, ¿sí?, autorizadas y que conforman su objeto y que se encuentran en el estatuto de la misma. Perdón, profe. Sí. La capacidad para la persona no jurídica La capacidad es la tradicional, la capacidad como aptitud para adquirir derechos y contraer bien. deberes, y que uno puede analizarla desde dos vertientes, ¿no? Desde dos ángulos, que es la capacidad de derecho en sí, para poder gozar de un determinado derecho, o desde el punto de vista de ejercicio, ¿no?, para ejercer por sí los derechos de lo que es titular. Los atributos de las personas tienen como características comunes los siguientes elementos. Los atributos son necesarios. No hay persona que carezca de alguno de ellos. Necesariedad. Segundo elemento, cada uno después tiene algunos elementos particulares, pero los que son comunes a todos son estos que les voy a mencionar ahora. Primero, no puede haber persona, la necesariedad, no puede haber persona que carezca de alguno de ellos. Segundo, son vitalicios, que la van a acompañar desde el principio hasta el final de su existencia. Tercer elemento, que están fuera del comercio jurídico. No pueden ser transferidos a otras personas porque le está prohibida su enajenación. De esa manera, o su disposición, de esa manera no pueden ser embargados, no son inalienables, son imprescriptibles porque no se ganan ni se pierden con el transcurso del tiempo. Tal vez esto nos plantea una pregunta y decimos, ¿cómo? El patrimonio es inembargable, el patrimonio es atributo y sin embargo la posibilidad de embargo está. El problema es es decir, el patrimonio es una universalidad, es un conjunto. Nosotros podemos embargar o disponer de alguno de los bienes que lo conforman, pero no podemos embargarle todo el patrimonio, todo lo que considera ese conjunto, ese globo, ¿bien? Sino elementos particulares que lo conforman. Como una persona no puede vender todo su patrimonio, es un acto que está prohibido. Puede vender algunos de los bienes que lo conforman, de manera individual, pero no como globo, como universalidad, como conjunto. Absolutos, porque son oponibles a todas las personas, a todos los que integran la sociedad, y también son únicos, ¿sí? Porque hay uno solo, y no puede haber de alguna manera atributos contrapuestos. Por ejemplo, es decir,
Esto se explica en el patrimonio porque el único es el general, puede haber un solo patrimonio general. Se explica en el domicilio porque solamente puede haber un solo domicilio general. ¿Bien? Se explica en el estado de familia, porque uno dice, pero yo soy padre, pero también soy hijo y también soy hermano. Y en realidad tengo 3 posiciones familiares. Claro, eso está permitido. Lo que ocurre es que está permitido porque ninguna se contrapone con la otra. ¿Bien? No hay un conflicto entre las mismas. Lo que yo no podría decir, yo soy respecto de alguien, soy padre, y a la vez de esa misma persona soy el hijo. No es, se entiende que en este caso hay una contraposición que es imposible. O soy padre de esa persona o soy el hijo de esa persona. No es posible. Y de ahí viene la unicidad y la imposibilidad de que existan estados contrapuestos. A ver. Concepto de uno de ellos, de la capacidad, ya los dimos, ¿no? Es la aptitud, posibilidad de gozar y obrar de los derechos, o capacidad jurídica, o capacidad, es decir, capacidad analizada desde 2 vertientes o 2 ángulos. Uno, la posibilidad de ser titular, ¿sí? Y la otra, la posibilidad de ejercerlos, o capacidad de ejercicio, o capacidad de obrar por sí mismo los derechos de los que soy titular. La capacidad siempre se mide sobre actos lícitos, son los actos, tengo capacidad para celebrar actos que el ordenamiento jurídico me reconoce. La capacidad está enderezada a la consecución y a la realización de actos lícitos, y especialmente de los actos jurídicos, aquellos actos humanos lícitos que tienen por fin inmediato producir la adquisición, la modificación o la extinción de derechos. La regla en materia de capacidad es esa, es que la capacidad es la regla, y solamente por excepción estaríamos ante un supuesto de incapacidad. Las incapacidades son excepciones a la regla. Las incapacidades son únicamente establecidas para actos determinados, y las excepciones provienen exclusivamente de la ley. Y deben ser, como todas las excepciones, de interpretación restrictiva. ¿Sí? Es decir, que si uno tiene duda, si el sujeto tiene o no tiene, se encuentra en una situación de incapacidad para un acto determinado, bueno, la duda me obliga a decir de que no la tiene, de que no es incapaz, y aplicamos directamente la regla, que es la capacidad de las personas. Las incapacidades que son nosotros tenemos que hablar un poquito más en la próxima clase, lo tenemos previsto, pero ustedes tengan en cuenta que si uno mira la vertiente, que es la capacidad de derecho, que es la posibilidad de ser titular de relaciones jurídicas, es el análisis previo al de ejercicio, porque yo no puedo ejercer ningún derecho por sí mismo si primero no lo tengo. Yo tengo que ser titular o poder ser titular como para después pensar en su ejercicio. Entonces, cuando uno hace el análisis de la capacidad, mira primero si el sujeto no tiene ninguna incapacidad de derecho, y si no tiene, lo va a poder ejercer por sí mismo, o necesita de un representante o de la asistencia de otro. Hay incapacidades que son de ejercicio que derivan de una sentencia judicial, que restringe o limita la capacidad para realizar determinado acto jurídico. La sentencia judicial está fundada en una norma que habilita a efectuar
la restricción. Hay una norma jurídica que me permite restringirla. Y el juez, lo que pasa es que la restricción no opera de pleno derecho, sino que opera a través de un proceso judicial y de una sentencia definitiva fundada en ley. Por ejemplo, cuando alguien tiene que restringir la capacidad de ejercicio de una persona para actos determinados por una disminución o alteración grave de sus facultades que le impiden o resulta peligroso para sí o para otros que lo ejerza, entonces, bueno, realiza un proceso de determinación jurídica de la capacidad. Y el juez llega a una sentencia. Y la sentencia, que en el caso haga lugar a la restricción, va a ser fundada en la disposición del artículo 32, que es el que habilita al juez a efectuar la restricción en esas circunstancias. En un supuesto extremo, el juez podría, pero es un supuesto extremo, es la última ratio, es declarar la incapacidad de las personas. Pero cuando ya esa persona no tiene forma de interaccionar con su entorno, no tiene forma de comunicación. Acá hay gente que está entrando a las 8:48, no sé, o quiere entrar a las 8:48. Me parece muy tarde, pero bueno, pongámosle que entró y que se fue por alguna circunstancia y ahora tiene que volver a entrar. Igual recién se cortó el Zoom y Por eso, Algunos se sí, les a mí me corta y pasó. otros Sí, perfecto. Sí, tuvimos que perfecto. volver a entrar. Sí, sí. Vamos a considerar eso. Bueno, entonces, lo que le estaba diciendo es de que en un supuesto el juez podría declarar la incapacidad cuando la persona está en estado de coma, por ejemplo, ¿no? No hay forma, ni tecnología, ni ningún soporte que permita que pueda comunicarse con otros. Bueno, en ese caso extremo declara la incapacidad y le designa un curador que va a ser su representante legal para todos los actos de la vida civil. Pero en todos los demás casos del 32, lo que hace es simplemente la restringe, la capacidad de ejercicio para actos determinados. Otro tema es la diferencia entre la capacidad y discernimiento. Entonces, son dos niveles diferentes de análisis. Primero tienen un ámbito de aplicación. Discúlpenme un segundito que se me está yendo la batería y por ahí se me va a cortar por ese motivo. Ahora sí, disculpen. Son dos diferentes de elementos de análisis. Primero porque tienen un distinto ámbito de aplicación. Como dijimos, la capacidad es una aptitud que está ordenada únicamente para la realización de actos lícitos, especialmente actos jurídicos. En cambio, el discernimiento se computa en relación tanto a actos lícitos como también a actos ilícitos. Constituye un elemento determinante de la voluntariedad del acto, ¿sí? El acto es voluntario, el acto humano es voluntario, ya sea lícito o ilícito, en la medida que sea con discernimiento, intención y libertad. Es decir, el discernimiento constituye un elemento determinante de la voluntad de los actos humanos. Los actos humanos, entonces, son voluntarios si concurre este elemento. Tanto sea que sea el acto lícito como ilícito. Tiene un campo de aplicación más amplio el discernimiento. La capacidad es solo aptitud del ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, el ordenamiento hace una valoración y atribuye aptitud a los sujetos para ser titulares de relaciones jurídicas. Y la restricción solo opera en función de la ley, para actos jurídicos determinados.
Es decir, que nunca hay una incapacidad total, desde el punto de vista de su apreciación como capacidad de derecho. No existe la muerte civil, que existía en la antigüedad para el religioso profeso. Hoy en día, todo ser humano tiene una capacidad de derecho y se presume y se reconoce como tal que la tiene, y solamente puede ser restringida para actos determinados. En cambio, el discernimiento es un análisis de la comprensión mental o del estado de desarrollo o del estado de las facultades mentales de una persona, que le permitirá saber que nos permitirá saber si comprende lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, lo correcto de lo incorrecto, y si comprende también las consecuencias que le llevan el realizarlo. El discernimiento supone entonces un estado de comprensión mental de lo bueno de lo malo, de lo correcto de lo incorrecto, de lo conveniente de lo inconveniente. La privación del discernimiento se produce por la falta de razón. En algunos casos la ley directamente establece o presupone que no habiendo alcanzado una determinada edad, no tiene la madurez suficiente para adquirir discernimiento, para tener discernimiento. En otros casos, y ahí aplican las circunstancias del artículo 261, dice que el discernimiento para los actos ilícitos, los contrarios a derecho, se adquiere a partir de los 10 años. Que en cambio el discernimiento para los actos lícitos, los que son conforme a derecho, se adquiere recién a los 13 años. Ahí está haciendo una valoración, el mismo ordenamiento, en abstracto, ¿sí? Y establece una edad. Y está en función de una evaluación del desarrollo mental de las personas, el desarrollo de sus facultades mentales y psíquicas, emocionales. En otros casos, la privación de la razón puede provenir de una enfermedad mental, de un trastorno en las facultades mentales que obligue a entender que el acto fue realizado sin discernimiento, que no pudo comprender el alcance ni las consecuencias del negocio. Doctor, no se lo escucha. Sí. Sí, ya vi que no se escuchaba. No sé qué fue lo último que se escuchó. Sin discernimiento no puede comprender el alcance del negocio. Exacto, bueno. La privación puede venir de una enfermedad mental, o puede prevenir de una privación accidental de la razón, ¿sí? Como la persona bajo el efecto de estupefacientes o del alcohol, que realiza un acto, bueno, puede ser con falta de discernimiento, y eso determina que el acto sea considerado involuntario. Si estamos frente a un acto lícito o acto jurídico, que está dentro del mismo orden, la falta de discernimiento genera la involuntariedad del acto y con ello la posibilidad de que se declare su nulidad, ¿sí? Pedimos la nulidad por un vicio de la voluntad, que afecta al acto jurídico en cuestión. Si estamos frente a un acto ilícito, bueno, ahí se tiende a lo que es la responsabilidad por las consecuencias del acto ilícito. Frente al régimen actual, se responde igualmente por acto involuntario en función de razones de equidad. Cambia la regla que venía establecida en el Código de Vélez. Hay responsabilidad por los actos ilícitos. Involuntarios, sí hay responsabilidad. Hay responsabilidad
como regla en función de razones de equidad, de justicia en el caso concreto, de reparación para la víctima, pero teniendo en consideración las circunstancias y el patrimonio del que comete el daño. No, tal vez no lleguemos a una reparación integral, sino una reparación que tenga en cuenta todas estas circunstancias, la de la víctima y la del victimario. 1750 es el artículo. La otra idea que me interesa que tengan presente es la capacidad progresiva. La capacidad progresiva se refiere o se vincula a los menores de edad. No es en realidad una idea nueva, porque ya las distintas categorías que existían en el derecho romano, como así también las que existían en el Código de Vélez, es decir, las del Código de Vélez vinculadas con el menor impúber y luego menor adulto, determinaban que había un reconocimiento a una capacidad progresiva en función de la mayor edad. ¿Sí? El dato objetivo era la edad del sujeto. Si cumplía determinada edad, le íbamos a dar reconocer aptitud para realizar determinados actos por sí mismo. Se mueve la capacidad progresiva dentro del ámbito de la capacidad de ejercicio, ¿sí? Y ya les digo, ¿por qué? Porque parte de una base de que la situación de los menores era de incapacidad. La situación como regla era la incapacidad de ejercicio, que en el viejo código era absoluta hasta la edad de 14 años, y era, es decir, que no podían realizar ningún acto por sí mismos, sino a través de sus representantes, y que seguía como regla desde los 14 hasta la mayoría de edad, pero se admitiendo excepcionalmente algunos actos que podía realizar por sí mismo, ¿sí? Sobre la base de la incapacidad como regla, pero con admisión progresiva de determinados actos jurídicos. Esta idea fue reforzada por la ley 17.711. Hay ejemplos de que esa capacidad progresiva existía porque la posesión de las cosas podía ser tomada por los menores a partir de los 10 años, había una disposición expresa. Los menores adultos podían ser mandatarios. El menor adulto también podía celebrar contrato de depósito necesario. La ley 17.711 vino a incorporar el menor que ejerce una profesión con un título habilitante, una profesión o una ocupación con título habilitante, y le dotaba de una capacidad para todo el ámbito negocial, es decir, para celebrar contratos, para intervenir en juicio, para realizar actos de disposición respecto de ese peculio. El peculio que estaba conformado por los bienes que había adquirido con el ejercicio de su profesión, con esos ingresos, con la posibilidad de adquirir otros objetos, de comprar otras cosas con los mismos y de disponer de todo eso. Esa idea de capacidad progresiva en el nuevo código, ustedes ven que los parámetros, coloqué un artículo sobre menores de edad que viene ya del cuatrimestre pasado, ayer también lo actualicé. Ustedes también han visto los videos del doctor Pelliet sobre menores de edad, o tendrán que verlo, porque ahí también le va mostrando cómo va aumentando la cantidad de facultades que se le van reconociendo a los menores a medida que van creciendo. Porque ahí hay un parámetro que es la evolución de sus facultades mentales por el mismo desarrollo. Lo que existe en la actualidad también es una influencia del discernimiento, ¿sí? Así como nosotros
lo estudiamos como tradicionalmente como dos niveles separados, capacidad del discernimiento y distintos. En materia de menores, empieza a influir el discernimiento para realizar determinados actos autorreferentes. Hay un reconocimiento pero eso obviamente supone que tiene que existir un análisis en concreto, que el menor tenga la comprensión para poder realizar un acto que se refiere a su persona. Y bueno, y eso va a permitir un juego de dos elementos que estaban separados en la exposición jurídica y llevarlos a su aplicación en concreto. Ustedes se dan cuenta que las categorías son etarias, son de edad, las tradicionales, los ya podríamos llamar adolescentes, desde a partir de los 13 años, bueno, van a encontrar una cantidad de actos que va a poder realizar por sí mismo, o que a lo sumo necesitará la asistencia de alguno de sus progenitores. Bien, pero hay un parámetro objetivo, que es la edad. Basta con verificar su partida de nacimiento o su documento, que está reflejado también en su documento de identidad, para establecer su edad y si tiene capacidad o no tiene capacidad para celebrar el acto. Pero el análisis del discernimiento supone un análisis en concreto. Es decir, tenemos que saber si ese menor, para ese acto determinado, lo comprende o no lo comprende. Y en función de eso, saber si lo va a poder realizar por sí. ¿Para qué casos es reconocido? Bueno, primero para los tratamientos en salud. Vean el artículo 26. El artículo 26 que hace referencia al consentimiento para los actos médicos. Y cómo hay un rango ahí de edad entre los 13 y los 16, ya que el acto sea invasivo, comprometa la salud o no, y cómo tiene plena competencia, o se presume que tiene discernimiento, para, luego de cumplidos 16 años, para todo lo que se refiere al cuidado de su salud. De discernimiento se aplica a estos casos de la mano de un estándar jurídico, que es que ustedes lo van a ver repetidamente, que es el grado de madurez suficiente. Cuando está hablando del menor que puede hacer tal o cual acto pueda realizar, bueno, viene de la mano esa misma fórmula. Depende de su edad y de su grado de madurez suficiente. Cuando analizamos el grado de madurez suficiente, lo tenemos que analizar respecto del menor y en concreto, es decir, respecto de ese menor determinado. Y el juez tiene que tomar una decisión si le permite o no celebrarlo, si le permite o no hacerlo. Genera, obviamente, cuestión en el tema que muchas veces eso termina... Todas estas cuestiones se tienen que terminar judicializando, ¿no? Porque puede haber una contradicción entre los que tienen que recibir la declaración. Por ejemplo, el médico que tiene que recibir ese consentimiento del menor y tiene que evaluar las circunstancias del 26, si se dan o no se dan. Y en función de eso, bueno, terminamos yendo a la justicia para todos estos casos. Y decidiendo el juez si lo tiene o no lo tiene. Ese tal vez es el problema que presenta. Si bien es una amplitud en el reconocimiento de facultades para ejercer por sí, puede significar un problema para el que tiene que recibir la declaración, que puede tener dudas si existe o no existe, si ese grado de madurez es suficiente para comprender el acto y sus consecuencias. En materia, es decir, el análisis sin problemas cuando estamos frente a un juicio, cuando el menor tiene derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en función de su grado de madurez. Es una fórmula que está para todos los procesos de familia, es decir, en función del grado de madurez,
tener en cuenta la opinión del menor para tomar una decisión judicial o también en frente a un proceso administrativo. Pero bueno, como verán, están frente ya a un juicio. Entonces, ahí la valoración la hace el juez, si tiene en cuenta esa opinión del menor para tomar la decisión y si existe ese grado de madurez suficiente. El grado de Pero madurez tiene es que un estar- estándar vinculado al discernimiento, ¿sí? A primero la tiene que pasar por el comprensión psicólogo. del alcance del acto y de sus consecuencias. Primero tiene que pasar por un psicólogo un menor. Bueno, el punto es que hay todo un equipo interdisciplinario dentro de un proceso de familia para evaluar ese discernimiento, ¿no? El psicólogo, el psicopedagoga, en su caso también el visitador médico, conocer al menor y a sus circunstancias, ¿no? Familiares y sociales y de educación, para saber si en realidad reúne ese grado de madurez suficiente para tomar él la decisión. Sí, pero eso debe llevar mucho tiempo. Bueno, ese es el problema que tiene esta cuestión, ¿sí? Que todo lo que se judicializa generalmente lleva mucho tiempo. Y sí, porque en cuánto tiempo tienen que conocer a un nene para saber si tiene la capacidad mental de decidir sobre su vida o no. Bueno, no, por eso dependerá de los exámenes Sí, periciales. es rápido, Los es exámenes así. Una sola sesión ya determinan a veces. Sí. claro, es decir, por eso le digo, eso dependerá de los... Parece increíble, pero a veces con una sola sesión Sí, ya te determinan todo, aunque no sea verosímil. No importa. No, igualmente no es tan fácil que en una sola sesión se determine eso, ¿eh? Pero lo Lo hacen digo porque como no tienen que... profesional de la salud mental. Bueno, pero yo lo digo por un caso autorreferencial también. Está bien. Yo lo digo como sí, profesional. sí. Por ahí, es decir, ya depende, ya le digo, de la evaluación pericial interdisciplinaria que va a tener en cuenta el juez para tomar la decisión. Es un proceso judicial. Acostúmbrense a que de ahí no sale nada rápido. Entonces, ¿qué otro tema quería comentarles? Doctor, Sí, yo le pregunto, porque estuve leyendo un poquito, por ejemplo, hacer asistido a un letrado, ¿tiene autoridad propia el menor? Y en caso que no tenga el dinero, ¿puede ser asistido por el Estado? no lo escuché, discúlpeme. Le pregunto, por ejemplo, que el menor, si puede ser asistido por un letrado, Sí, puede en serlo, cierto sí. caso, y al Sí. no tener dinero, el Estado se lo provee, Sí, sí, seguro, como cualquier persona. ¿Sí? Cualquier del cual persona puede participar puede invocar activamente el también, ¿no? beneficio de litigar sin gastos. No tiene que Ujú, ser necesariamente un menor. está bien. El menor debería ser asesorado o patrocinado por un abogado del niño, es decir, un abogado del Estado que cumpla una función especializada en materia de menores. Y creo que después el juez determina quién lleva las costas. Si a qué padre le corresponde, o a los dos en todo caso. O puede cada padre pedir el beneficio de litigar sin gastos. Pero el niño en principio no tiene, o sea, puede hacer el pedido y el Estado tiene la obligación de otorgárselo. Claro. Igualmente, fíjense decir que las costas también generan porque pueda existir una parte que se oponga a la petición. Entonces ahí el juez tiene que decidir cómo distribuye las costas. Si es un pedido unilateral en el que solicita al juez una declaración, bueno, ahí para eso también está el Estado, para que cumpla una función y determinar si el menor puede no realizar el acto por sí, y en el análisis en concreto. Es decir, la distribución de costas es más propia de una contienda, ¿no? De un juicio en el que existe un contradictor que es decir, se está contraponiendo al pedido de otro.
les doy ejemplos de otros casos en el que se toma en cuenta el grado de madurez suficiente, que es el discernimiento, que es el artículo 64, la agregación del apellido del otro progenitor, dice el menor con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro progenitor, el menor con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto, descripción del que está usando, el hijo menor de edad con el grado de edad y grado de madurez suficiente y patrocinio letrado puede promover juicio contra sus progenitores, 679. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a acceder al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción, 596. ¿Sí? Siempre el análisis del grado de madurez, que es el discernimiento del menor, para el acto determinado requiere su análisis en concreto. En cambio, para realizar, y eso reconocen el consentimiento en los términos del 26 del menor, también hacen una diferencia con la capacidad para celebrar el contrato con el médico o con el hospital. Y se dice que una cosa no acarrea la otra. Que el hecho de que el ordenamiento le brinde la posibilidad de prestar el consentimiento médico válidamente por sí mismo, en ejercicio también de un derecho personalísimo al cuidado de su cuerpo, a la disposición de su propio cuerpo, no significa que exista capacidad en el ámbito negocial para celebrar el contrato con el profesional médico ni con la clínica. Entonces, de esta manera, y se los digo ¿por qué? Porque en materia patrimonial, la regla sigue siendo la incapacidad de los menores, la incapacidad de ejercicio de los derechos de contenido patrimonial. Solo por excepción, cuando la ley expresamente lo prevé, va a poder celebrar el acto o contrato de carácter patrimonial. Pero la regla, hoy en día, todavía, en materia de actos jurídicos patrimoniales, es la incapacidad de ejercicio de los menores. Se da en función de un poco de la seguridad del tráfico, ¿no? Porque acá es decir, el co-contratante no puede estar evaluando si el menor tiene discernimiento para celebrar el contrato. No puede estar en manos de la otra parte esa valoración que puede llevarnos a la validez como a la nulidad del negocio. Se necesitan reglas claras y reglas firmes, y es por ello que eso surgen de las categorías y también únicamente de los actos que expresamente la ley les otorga, los faculta a realizar por sí. Ya no es una cuestión del menor con sí mismo, con su propio cuerpo, es una cuestión patrimonial y económica que también interesa a otros, como es el co-contratante, y en función de esa seguridad jurídica es que se mantiene aún la noción de incapacidad de ejercicio, lo que no significa que el contrato no lo puede celebrar. ¿Por qué? No lo puede celebrar por sí, pero en su caso lo hará a través de su representante legal, es decir, lo realizará a través de sus padres o en su defecto de un tutor. Bueno, yo creo que hasta acá creo que cumplimos con lo que son los puntos del día de hoy. Me quedo acá un rato más y evacuando las dudas y las inquietudes que han surgido, pero doy por terminada la clase. Y le agradezco a todos por estar. Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo no? En cuanto a la intervención médica, en cuestiones de urgencia, por ejemplo, cuando el menor está inconsciente, bueno, ¿qué pasa? ¿Queda a disposición de los padres la decisión por la incapacidad? No. Cuando no puede ser tratado por un... El médico, los médicos, si no tienen al padre, al progenitor, al tutor, o inclusive a la persona que lo lleve, ¿sí? Que puede ser un familiar, un amigo, quien sea. En la urgencia... La prioridad es la vida. Ir a la vida no necesitan requerir el consentimiento. En la urgencia no es exigible el consentimiento médico, ¿sí? Eso lo pueden ver en la ley de los derechos sobre el paciente,
Y también hay una disposición en el Código Civil y Comercial, a ver, permítame que se lo busco. Fíjense en el artículo 59, en el párrafo final, dice que si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento lo puede ser otorgado por el representante, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, en ausencia o la que acompaña al paciente. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. 59, párrafo final. Gracias, profe. De nada. Es muy interesante ver, yo se los relaté mínimamente en esa producción que está subida al campus, que es un antecedente del derecho inglés, que es el caso Gillick, ¿sí? Y de ahí nace la idea de que aún los menores que no tienen capacidad para celebrar actos jurídicos pueden tener lo que se llama competencia o discernimiento para comprender y prestar el consentimiento para actos médicos. De ahí, esa es la raíz de todas estas nociones que terminan llegando y son captadas por la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Es decir, todo esto es consecuencia de estas disposiciones, ¿no? Legales previas y de la Convención, que es supralegal, que se incorpora con jerarquía constitucional desde la reforma constitucional de 1994, ¿no? Pero más lejos está este caso Gillick, y es interesante que lo puedan ver porque en él ahí surgen cuestiones que hoy están plasmadas en la ley nuestra, como decir, cuanto mayor es la autonomía de los menores, eso hace producir, porque este principio se llama autonomía progresiva también, es menor la representación de los padres. Hay como una especie de contrapeso. En cuanto mayor sea la posibilidad de manejarse y de comprender lo que está haciendo, eso va a producir una merma o disminución en la representación impuesta en favor de los mismos y para ser llevada por los padres. Léanlo, o por lo menos vean ese resumen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? La capacidad progresiva. La capacidad progresiva es la capacidad que se puede tener a lo largo de su vida. No, de su vida no. Siempre está hablando dentro de la minoridad. ¿Sí? Es la capacidad de los menores que es reconocida progresivamente, a medida que vayan avanzando en edad, que vayan adquiriendo un mayor grado de madurez para celebrar actos jurídicos. A eso se vincula la idea de capacidad progresiva. Bueno, pero trata de romper. Capacidad tenemos todos desde que nacemos, el hecho de gozar de derechos, ya el derecho más allá de que sean derechos personalísimos, ¿no? No, pero el problema está en la capacidad de ejercicio. De cumplir. En los menores es la capacidad de... está bien lo que usted dice, toda persona humana puede ser titular de relaciones jurídicas, adquiere derechos y contrae obligaciones. El tema es si lo puede ejercer por sí o si lo tiene que ejercer a través de otro. Y esa es la cuestión en relación a los menores. Es decir, la idea es que el menor se encuentra en una situación. Nadie quiere sancionar al menor con la incapacidad, nunca se quiso. Claro.
En realidad lo que se debe entender es que está en una situación de vulnerabilidad frente al adulto. Entonces, una forma de darle protección es limitarle la capacidad de ejercicio para que no realice ya desde muy pequeña edad actos que pueden ser inconvenientes para sus intereses. Por esa falta de facultades mentales y psíquicas suficientes, que se van dando únicamente a través del desarrollo de las personas. Entonces, admitámosle, admitir esa capacidad progresiva en función de la edad, pero también en función del grado de madurez en determinadas circunstancias cuando los actos son autorreferentes. Se refieren a ellos mismos, ¿no? Como se puede adicionar el apellido del otro progenitor cuando no lo tiene desde el nacimiento, cómo puede dar un consentimiento para un acto de médico, un tratamiento médico, en las condiciones que están establecidas en la ley, pero haciendo un juicio concreto y es decir, permitiéndonos salirnos de los rangos etarios. Nos salimos del rango etario, el rango de decir, no, es a partir de los 13, o a partir de los 14, o a partir de los 16. No, en un rango, permitámosle expresar su voluntad, tenerla en cuenta, y bueno, pero siempre sobre la base de que existe una comprensión posible del menor y de asumir las consecuencias que el acto lleva. No todos los chicos son iguales. No, igual hay chicos, menores de edad que cometen actos ilícitos de los cuales se los responsabiliza a los padres. Y por supuesto, eso estaría en otra órbita, ¿sí? Estaría en la órbita, como usted dice, de los actos ilícitos, son los actos contrarios a derecho. Ahí no hay capacidad, porque la capacidad se otorga por el ordenamiento jurídico para el acto lícito, para el acto de la vida social, para el acto jurídico, ¿no? Para ejercer un derecho personalísimo, para celebrar un contrato, para eso otorgamos la capacidad. En el acto ilícito, el contrario a derecho, lo que evaluamos es si existe discernimiento. Y sabemos que el discernimiento la ley lo presupone a partir de los 10 años, para que uno comprende lo que está bien y lo que está mal desde ese tiempo. Y de ahí vienen también las responsabilidades. Siempre va a haber una responsabilidad, obviamente, de los padres, por más que pueda existir una personal del menor con su propio patrimonio y que va a responder por razones de equidad, aun cuando el acto haya sido involuntario, pero también está la de los padres, los progenitores de tutores, por su culpa invigilando, ¿no? Porque son los que les corresponde mantener ciertos recaudos de vigilancia y cuidado sobre las actividades del menor. Sí, hay una responsabilidad que se denomina refleja, que pesa sobre el patrimonio de los padres. Y en algunos casos también, si el menor está en una institución educativa, pesa sobre de los directivos de la institución educativa. Y el menor comete un daño a otro compañerito, por ejemplo, porque lo lesiona, lo lastima, bueno, también ténganse en cuenta que están bajo el cuidado, en ese momento ya no están bajo el cuidado de los padres, sino de las autoridades educativas de ese colegio. Por eso es que los colegios también, desde ya hace un tiempo, es que contratan seguros para cubrir este tipo de siniestros, ¿no? Que van a repercutir eventualmente de ocurrir en el patrimonio de los directivos o de la institución. Bien. Profesor, una pregunta, disculpe, porque ingresé unos minutitos más tarde. Hoy se vio toda la unidad 8, entonces, no, hasta el punto 3. Sí, después lo vamos a volver a repasar. Vimos punto 1 y punto 2, creo que nos tocaba ver punto 1 y punto 2 de la unidad 8. Vimos un inicio de capacidad. Y otras cosas de la 7, ¿no? Hubo de la 7 y un poco de la 9, por eso vi que habían mechados así. Me llevó necesariamente a mechar un poquito, porque cuando hablamos de capacidad progresiva no podemos dejar de hablar de menores, porque el concepto se vincula con los menores. Está bien. Sí, era más que nada para organizarme, gracias. Sí, no, por nada, por nada.
Una pregunta. Entonces la diferencia fundamental entre capacidad y discernimiento es que la capacidad es para los actos lícitos Sí. el discernimiento tanto para los lícitos y los ilícitos. Sí, sería exactamente, sí. Y el otro es Bien. conceptual. La capacidad es solo aptitud del ordenamiento jurídico que Bien. reconoce en una persona para celebrar actos lícitos. ¿Bien? En cambio, el discernimiento parte de un análisis del estado mental del sujeto al momento de su celebración. ¿Sí? Por eso ahí también se habla no solo de menores, sino también de adultos. Exactamente. La falta de discernimiento puede, y usualmente creo que también ocurre comúnmente en personas mayores de edad, por una privación accidental de la razón, por un estado de embriaguez o de uso o abuso de estupefaciente, porque padece una enfermedad mental que le impide comprender el acto que va a realizar. Sí, correcto. Y por educación, por falta de educación, por ejemplo, por ignorancia, ¿hasta qué punto puede llegar a ser eso? Me refiero, hay digamos, personas que carecen totalmente del conocimiento de la ley, pero totalmente. Bueno, el conocimiento de la ley por ahí nos plantea un problema, porque ahí partimos el sistema parte de una base de una ficción, ¿no? En la que la ley se presume conocida por todos, desde el momento de su publicación oficial. Y ninguno podría escudarse en que no conoce la ley para dejar de cumplirla, porque todo el sistema se apoya en esa ficción. Sin embargo, uno también, el discernimiento permite un análisis de circunstancias, ¿no? Las circunstancias familiares o de educación de la persona, como para evaluar la comprensión en relación al acto que se trate. Sí, es parte de un análisis en conjunto de lo que son sus facultades psíquicas, emocionales e intelectuales. O tal vez, por ejemplo, en pueblos originarios cuyas costumbres a lo mejor entran en conflicto con la ley. Sí, ya le digo, si la ley no, el desconocimiento no sirve de excusa para no cumplir ni para anular un negocio jurídico. A lo sumo, lo que nos puede permitir es, en una situación particular, es llevarlo a la nulidad del acto por un vicio de lesión, porque tal vez todas esas circunstancias no priven a la persona del discernimiento, pero igualmente son circunstancias que lo colocan en una situación de inferioridad. Y tal vez el acto que haya realizado sea inconveniente, que haya una desproporción notable entre las prestaciones y obligue a declarar la nulidad o el reajuste de las prestaciones. Si no llegamos al punto de lesión, al punto de pérdida o privación del discernimiento, podemos reencauzar el tema como vicio de lesión, siempre y cuando estemos frente a un acto jurídico, ¿no? A un acto lícito. No sé si eso responde o... Una consulta le quería hacer, que no me quedó claro. Usted dice que un chico de 10 años puede cometer un acto ilícito y responder con el patrimonio de los padres o con su propio patrimonio. En el caso de que sea con su propio patrimonio, ¿a qué patrimonio se refiere un chico de 10 años? Al que pudiera tener, al que pudiera conformar en ese momento. Puede no tener nada o muy pocas cosas, como puede haber sido heredero o sucesora de su padre o madre fallecido y corresponderle un patrimonio por herencia. Podría no estar conformado con muy pocos bienes o podría tener
algunos bienes por donación o por herencia. No es lo que yo digo, es lo que está establecido en la norma. Si el discernimiento se adquiere a los 10 años, ya hay comprensión y también hay hoy en día una responsabilidad. Bajo el viejo código se establecía los mismos términos. La responsabilidad personal de la persona con discernimiento, pero como contrapartida no había ninguna responsabilidad si el acto era involuntario, si faltaba el discernimiento, la intención o la libertad. En cambio, eso se invierte hoy y se reconoce en pos de la víctima una reparación de equidad, ¿no?, que tenga en consideración el patrimonio del victimario, si es que lo tiene, bueno, y se conformará con eso, es decir, se considerará que no tenga nada o que esté compuesto por bienes determinados, y también la situación de la víctima, que es el que sufre el daño. Y reflejo va a venir de la mano de la responsabilidad de los padres. Obviamente que el primero que pague al acreedor, bueno, va a quedar satisfecha la obligación. ¿Se entendió esto? ¿O le quedan dudas? Tema. No, o sea, me parece que son menos los chicos que tengan un patrimonio con el cual poder responder, ¿no? Seguramente, seguramente. Sí, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Pero el principio es la responsabilidad. El principio es la responsabilidad, porque del otro lado hay una víctima. Y el peso se pone en el que sufre, en el daño injustamente sufrido. ¿Sí? Seguramente no va a ser la mayoría de los chicos los que va a ser imposible cobrar con su patrimonio, diríamos un 95, un 99%, pero bueno, si existe alguno de que tenga algún bien que pueda ser susceptible de embargo o ejecución, bueno, va a estar en condiciones de con eso poder responder a las necesidades de la víctima que sufrió el daño. Y en todo lo demás se reclamará a sus padres. Es decir, el derecho no se establece en función de las posibilidades prácticas de poder hacerlo efectivo. Porque, lógicamente, el derecho se establece como una norma de conducta y que establece un antecedente y una consecuencia jurídica. Y el interés en la responsabilidad civil está puesto en la víctima. Más allá que después, como todo, cuando uno promueve un proceso, hace la evaluación de cuál va a ser el resultado final de ese proceso. Si vamos a obtener una sentencia que solamente vamos a poder colgar en un marco en nuestro estudio y no lo vamos a poder hacer efectiva nunca, porque no hay bienes del otro lado, es decir, ganamos el juicio, la otra parte resultó condenada, pero no la podemos hacer efectiva. Tendremos que hacer una valoración de entrada inicialmente de la posibilidad de que vamos a tener, no solamente de ganarlo, sino también de poder cobrar y satisfacer los intereses de nuestro cliente. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si les parece bien, la doy por terminada y finalizo ya la sesión. Quedo a disposición también para cualquier consulta vía email, a través del campus, sobre estos temas, lo que hemos visto, me pueden escribir y les voy a responder. Así que desde ya les agradezco mucho la atención en el día de hoy. Y que sigan bien. Gracias. Gracias, profesor.
No, gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. Gracias.